Shalom, shalom, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, aquí expectantes para para allá. Adelante. Shalom para todos. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Muy bien, vamos a dar inicio al estudio de esta sección de la Torá. Hoy estudiamos un nuevo libro, gracias al Eterno, Baruch Hashem. Vamos a estudiar el libro de Shemot, es el segundo libro de la Torá. Y vamos a ir comenzando dando lectura a este libro. Y previamente a eso vamos a poder realizar la bendición. Bendito sea usted, Adonai Elohim, nuestro Rey del Universo, quien nos separó de todas las naciones y nos concedió su Torah. Bendito sea usted, Adonai, quien nos dio la Torah. Amén. Amén. Muy bien, vamos a irnos al libro de Shemot y vamos a ir leyendo los primeros versículos de este libro. Alguien que me pueda colaborar, ahí el profesor Joseph tiene en la pantalla la lectura para poder acompañar. Sí, correcto. Eh, bueno, Baruch atah Adonai noten hatorá. ¿De qué verso a qué verso? Desde el 1, todo el capítulo 1, porfa. Bien, dice así. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno con su familia. Entonces viene la lista, ¿no? Rubén, Simón, Leví y Judá. Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas descendientes de Jacob fueron 70 almas, pues José, ya estaba en Egipto, por eso que no se le contó. Y luego dice, ¿no? Y murió Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces se levantó en Egipto otro rey que no conocía a Joseph, y dijo a su pueblo, ciertamente el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Hice una pequeña pausa porque estaban entrando algunos hermanos. Luego dice en el 10, vamos, procedamos con astucia contra él, no sea que se multiplique y suceda que cuando sobrevenga una guerra, se una también con los que nos aborrecen y luche contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces les impusieron capataces de tributos serviles para que los abrumaran con sus cargas. Así se edificaron para el faraón las ciudades almacenes de Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y esparcían, hasta que llegaron a sentir aversión por los hijos de Israel, ¿no? Rechazo. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía y amargaron su vida con duro trabajo de arcilla y adobes, con toda clase de labores del campo y en toda suerte de trabajos que tuvieron que servir por causa de la opresión. Dice el 15. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y el nombre de la segunda era Puá. Y dijo, cuando asistáis al parto a las hebreas, observar los asientos. Si es hijo, hacedlo morir, y si es hija, que viva. Pero las parteras tuvieron temor de Elohim y no hicieron conforme a lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños.
por lo cual el rey egipcio hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y dejáis vivir a los niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues son vivaces y dan a luz antes que la partera llegue a ellas, ¿no? Y los 3 últimos versos dice: y Elohim favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber temido las parteras al Eterno, a Adonai, él les concedió una numerosa familia. Sin embargo, el faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo: echad al Nilo a todo hijo que nazca, pero a toda hija dejadla con vida. ¿No? Esta es palabra del Eterno, Divrei Hashem. Gracias. También mencionar, hermano Gabriel, también mencionar que también ya está llegando el rabino Joel Ben Adriel de México, así que en cualquier momento tú terminas tu parte y luego me avisas para pasarlo a invitar. Muchas gracias. Muy bien. Bien, Baruch Hashem. Bienvenidos sean todos a la sala de estudio. Vamos a ir avanzando, desglosando algunos temas importantes. Y ya saben, dentro de la exposición, dentro de la temática que vayamos a tratar, si hay alguna pregunta, levantan la manito para hacerla conocer al que está encargado ahí de la sala, y así poder compartir también sus preguntas o también brindar sus comentarios. Disculpa la interrupción, el estimado Micael ha alzado la mano. Ok, adelante. Shalom para todos. Mi pregunta es, ¿por qué Hashem permitió que su pueblo, Israel, sea esclavo? Muy bien. Sí, sin lugar a dudas es una pregunta importante, y es lo que va a tratar este texto de la Torá, con lo que va a dar inicio. Nosotros vamos a poner un poquito en contexto este nuevo libro que vamos a estudiar. Nosotros sabemos que la porción del Sefer Bereshit, la última sección que nosotros estudiamos, la Parashá Vayehí, ya Yosef se había dado a conocer a sus hermanos, ya se había dado a revelar su identidad como parte de la familia de los hijos de Jacob. Se da a conocer a sus hermanos, hace que su papá también se entere. Cuando su papá se llega a enterar de que Yosef está vivo, entonces también él va y reside en lo que es Egipto. Y bueno, cuando reside en Egipto, nosotros vimos ahí que Jacob tuvo una estadía muy corta, muy breve, y de ahí entonces comienza la unificación de la familia, comienzan los hermanos nuevamente a unificarse, comienza el tema de la teshuvá, del retorno, de la reconciliación. Vemos el liderazgo de Yosef, como Yosef asume esa responsabilidad de líder entre sus hermanos, de proveerles el alimento, de poder asistirlos, de poder ubicarlos en un lugar específico donde ellos puedan vivir normalmente en comparación a la cultura egipcia. Y ya vemos ahí a Yosef como protector de toda la familia de Jacob. Y luego también en la Parashá Vayehí vimos la muerte de Jacob, como Jacob muere en Egipto, y como también Yosef muere también en Egipto. Entonces, hasta ahí el Sefer Bereshit nos da el escenario, y empieza este nuevo libro con la sección de poder nombrar a los hijos de Israel nuevamente. Y la parashá dice: estos son los nombres de los hijos de Israel.
ahí. La palabra nombres es lo que va a abarcar el tema de esta parashá que se llama Shemot. Shemot en hebreo es la traducción para nombres. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan o que llegaron con Jacob a Egipto. Cada uno llegó con su familia. Y empieza a nombrar a cada uno de los hijos de Jacob, empezando desde el primogénito, Reubén, Shimón, Leví, Judá, Isahar, Zebulún, está Benjamín, está Dan, Naftali, Gad, Asher. Y dice, los descendientes de Jacob suman 70 almas. Yosef ya estaba en Egipto. Muy bien. Entonces, vemos que la Torá va a empezar hablando de los nombres. Cuando dice la Torá nombres, hace referencia a que los hijos de Israel, cuando descienden a Egipto, ellos llegan con una identidad. Ellos llegan con una perspectiva diferente, una cultura diferente a lo que iba a representar todo Egipto. Bajo esos parámetros que tiene Jacob como principios, como estandartes de vida, entonces la familia de Jacob se va a ir desarrollando y va a ir creciendo en Egipto. Y aquí empieza donde vemos nosotros que la Torá enmarca este comienzo del libro diciendo que los hijos de Israel tienen identidad en primera instancia. No llegan cuando descienden con Jacob, por eso dice que llegan con Jacob a Egipto, significa de que la fuerza que tenía Jacob para poder mantener a sus hijos en el camino que Hashem y sus padres ya habían transitado. Lo que el Eterno ya había hecho recordemos, con Abraham, también había, ya el Creador había hablado también con Isaac, también se le había revelado a Jacob, y cada uno de ellos había dejado un legado, había dejado fuerza espiritual para cada uno de sus descendientes, cosa que Jacob, al compartir toda esa esencia espiritual con sus hijos, la Torá nos enmarca de que cada uno de ellos llegó con esa esencia, con esa fuerza a Egipto. Porque nosotros sabemos que Egipto representa lo que limita. Egipto representa aquello que te aparta de la espiritualidad. Entonces, cuando la Torá nos dice que los nombres de los hijos de Israel estaban allí y que llegaron junto con Jacob, está haciendo énfasis de que ellos sabían a dónde estaban yendo y por qué estaban yendo y cuál también era el objetivo de llegar a residir en ese lugar. Lo tenían clarísimo. Empezando también desde Yosef, que él también sabía de que ellos tenían que permanecer en una tierra extranjera a la cual el Eterno había prometido a Abraham. Nosotros sabemos que es la tierra de Canaán, lo que posteriormente se va a conocer como la tierra de Israel, pero que también tenían que pasar un tiempo allí. Tenían que pasar un tiempo como extranjero y residir. Y la Torá nos dice de que allí tenían que ser esclavos en una tierra extranjera. Bueno, Jacob sabía eso, Jacob entendía eso, pero cuando llegan también llegan con la fuerza espiritual. No llegan simplemente para cumplir la profecía, lo que Hashem ya había decretado por medio de Abraham, sino que ellos llegan a sentar bases donde verdaderamente sus descendientes, cada uno de los hijos de Israel que nombra aquí la Torá en el libro de Shemot, entonces vivió esa vida espiritual en Egipto. Y no fue, fíjense, hasta el versículo 6, cuando dice, fallece Yosef y todos sus hermanos y toda aquella generación, cuando los israelitas, dice, que empiezan a ser fértiles, empiezan a multiplicarse y se empiezan también a expandir en toda la tierra de Egipto. Y dice, y llegaron a ser tan numerosos que el país estaba colmado de ellos. Y fíjense un detalle también muy importante, es que Joseph, cuando hace venir a toda la familia de Jacob a Egipto, ninguno de ellos quedó como esclavo. Todos los que residían en Egipto, ellos se vendieron como esclavo a Joseph por la escasez que había en Egipto. Y Joseph aceptó entregándole granos para que ellos los puedan trabajar
y darle un tributo al faraón, pero ya todo ya le pertenecía al faraón. Y todas las personas que residían en Egipto le debían tributo al faraón. Pero los hijos de Jacob no experimentaron la esclavitud, sino posteriormente. Ellos siempre fueron libres, por lo que representaba Joseph, por lo que representaba Jacob y por lo que representaban cada uno de sus hermanos. Entonces, cuando empiezan ellos a fallecer, cada uno de ellos empieza a fallecer, fíjense que aquí ya la fuerza espiritual no es la misma, porque ya no hay quien exhorte, ya no hay quien lo motive a seguir adelante. Ya cada uno empieza a tomar diferentes destinos, diferentes objetivos, diferentes proyecciones, y cada uno empieza a ver su vida de manera particular, independiente a lo que representa la unidad del pueblo de Jacob. Entonces, cuando ya cada uno de ellos empieza a verse por sí mismo, empieza a ver sus propias posesiones, su propio estatus, empiezan a... Perdón un ratito. Empiezan a poder ya tener una vida no muy familiar. Sí hay los jajamín, dicen de que fueron 3 pilares en los cuales ellos no llegaron a mezclarse o a mezclarse ante la cultura egipcia o ante los otros pueblos que también residían en Egipto, y uno de ellos es Shemot, uno de ellos es sus nombres. Siempre mantuvieron la identidad, la fuerza de sus nombres hebreos, siempre. Entonces, si llegó Rubén, cuando sale Rubén. Y a cada uno de sus descendientes empezaron también a ponerle nombres hebreos con propósitos espirituales que están conectados con el idioma hebreo. Entonces, uno de los méritos por los cuales el pueblo de Israel permaneció con esa identidad, a pesar de la asimilación que llegaron a tener posteriormente, fue que mantuvieron sus nombres y eso mantenía su identidad. Era algo que los hacía diferente a los demás. Uno era sus nombres, otro era sus vestimentas. Las vestimentas que ellos utilizaron, siempre conservaron sus propias vestimentas. Y también que ellos también llegaron a poder unificarse, juntarse entre los familiares, entre familias. Por eso dice la Torá que los israelitas empezaron a ser fértiles, a multiplicarse y a expandirse por toda la tierra de Egipto. Es decir, no se mezclaron con personas ajenas a la cultura de sus padres. Esos 3 méritos son los que mantienen vivo esa pequeña llama que quedó de lo que representaba todo el potencial que llegó con Jacob a Egipto. Pero cuando ya no hay la fuerza espiritual para poder retener toda esa esencia espiritual, entonces ya empieza lo que es a poder enfocar las cosas en propósitos materiales, enfocar los objetivos en cosas ya no trascendentales, sino de personales, de intereses personales, de reconocimiento, de poder, de política y muchas otras cosas más. Y no es que dejaron la espiritualidad, sino que la pusieron a un lado. Muy bien, entonces cuando ellos llegan fíjense, cómo a Abraham, un detalle importante, cómo Abraham vino con Sara, su esposa Sara, cuánto tiempo le costó que llegue su descendiente, hablando de Isaac. Le costó muchísimo. Nosotros sabemos que por parte de Isaac, para que tenga a los mellizos, a Jacob y a Esab, también nos dice la Torá que Ribka era estéril, así como Sara, y nos dice la Torá que Isaac también tuvo que orar por su esposa para que ella fuera fértil y pueda dar a luz hijos. Nos dice la Torá que ambos tuvieron que orar 20 años para que el Eterno les envíe descendencia. Lo mismo le pasó a Jacob con Rachel, su esposa, la que era su esposa amada, también era estéril.
y para que nazca Joseph y Benjamín, fue toda una travesía. Entonces nosotros podemos ver que a los antepasados no era fácil poder traer descendientes al mundo. Pero vemos cuando ya los hijos de Israel empiezan a enfocarse ya no de una manera trascendental, espiritual, empiezan a poder multiplicarse. Ese es un detalle que la Torá aquí nos va a poder hacer resaltar, donde ellos empiezan ya a expandirse y a multiplicarse por toda la tierra de Egipto. Muy bien. Hasta aquí, hasta esta sección. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? No hemos tocado todavía por qué llegan a ser esclavos, pero sí ya da aquí una base de qué es lo que está pasando para que ya el creador mismo tome la decisión de ponerlos como esclavos. Sí, estimado, Gabriel, lo que pasa es que yo pensaba que ibas a darle ese lado porque yo justo tenía un verso, no sé si lo vas a utilizar, que es en Génesis 15:13, que dice: y dijo a Abraham, o sea, el Eterno le habla a Abraham y dice: sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra no suya, y allí será esclavizada, será oprimida 400 años. Entonces aquí se puede ver, en este pequeño aporte, se puede ver que el Eterno tuvo una promesa con Abraham cuando él sale de su tierra, ¿no? Lejá, y le dice que en tu simiente, ¿verdad? En tu simiente, en tu linaje, en tu cera, ¿no? En tu estirpe, en tus generaciones, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cómo se iba a dar este plan? Que iban a ser benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Entonces, eso si bien es cierto, es una de las primeras promesas que le hace Abraham, porque también le hace la promesa de la tierra, etcétera, ¿no? Luego le dice que su simiente iba a estar también en Egipto, esclavizada, ¿no? Entonces, he ahí también un poco la pregunta, ¿no? Dentro del contexto. No sé si por ahí es pertinente el aporte. Si no, puedes continuar. Sí, correcto. Toda Rabá. Sí, como habíamos comentado, el Eterno le hace esa aclaración a Abraham Avinu de que sus descendientes iban a ir por una tierra extranjera y que allí iban a ser esclavos en esa tierra. Excelente. En esa tierra que les toque. Gabriel, el líder, el de la comunidad, el hermano David Quinteros, alzó la mano. Ok. Adelante. Baruch Hashem. Buenas noches a todos. Que el Eterno los bendiga. Bueno, es un honor para nosotros tener a nuestro amigo el rabino Joel desde México. Él se está conectando y bueno, es una oportunidad también para que Hashem nos bendiga con el conocimiento que le ha dado. Y bueno, quiero invitarle que él se presente y podamos también escuchar parte de esta parashá a través de la bendición que Hashem le ha dado a mi estimado Joel. Buenas noches, Laila Tov. Me siento honrado, gracias estimado More David, a todos los presentes, al profesor Joseph y a nosotros que también no identifico. Muchas gracias por el espacio. Y mi nombre, ya lo dice bien, me llamo Joel, estoy aquí en México y estamos para servirle. Les mando un caluroso abrazo hasta allá, hasta su tierra. Ajá. Y bueno, pues es un gusto siempre estar con otras personas que también se hacen en su propia vida alumnos de el Mesías. El estar juntos es siempre muy bueno. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, pasando a lo de que es un poquito lo de la parashá, es cierto que
que hay una profecía, ¿no? Ahí Hashem le está diciendo, pero si lo vamos nada más por ese lado, podríamos llegar, porque hay personas que me lo han dicho de esa manera, que es como que medio injusto, ¿no? O sea, de todos modos, o sea, nada más porque a Hashem se le ocurrió, o sea, Hashem dice, van a ser, no, hay muchas cosas en las que podemos ver que falló el pueblo de Israel. Según un Midrash, los hijos de las mujeres libres, estamos hablando de las esposas de Jacob, Raquel y Lea, tenían como que un poquito de orgullo ahí, porque ellos son descendientes de mujeres libres. Pero, y decían, el hijo de la esclava. Sabemos, esto está escrito en el Talmud, que cuando un hombre tomaba una esposa que era esclava, por esposa una esclava, primero tiene que liberarla, y ahí está el proceso, y se disputa toda esa circunstancia. Entonces se les libera. Ya no es una mujer esclava, pero sí fue una mujer esclava. Entonces hacen énfasis en eso, como que, ¿sabes qué? Yo soy hijo de la libre, pues hijo de la esclava, ¿no? Entonces, Hashem, según el Midrash, Hashem dice, tú estás diciendo que los desprecias a ellos por ser, o menosprecias a ellos por ser hijos de mujeres esclavas. Todos ustedes, midá que neguen midá, la forma de actuar de Hashem, mismos pesos, mismas medidas, y dice que conforme a lo que pecas, conforme a lo que se te castiga. Lo que Shaul dice en sus cartas, dice, el que no se engañe cada uno, porque el que siembra, como dice textualmente, lo estoy parafraseando porque no recuerdo la cita, ahorita no la estoy recordando, se me fue de la mente, pero dice, segará corrupción, el que siembra para la carne, creo, si no me equivoco. Bueno, entonces hay un siembra y cosecha. O sea, no vas a cosechar peras si siembras manzanas. No puede ser. Entonces es el mismo principio que midá que neguen midá, que se llama entre los judíos, y por eso los castiga a todos con la esclavitud. Esa es una de las explicaciones, porque los rabinos siempre se hicieron esas preguntas. También otra es que se habían juntado con los egipcios, y como se juntan, existe esto que también lo vimos hace muy poco en Hanukkah, que adquieren costumbres, ideas y pensamientos ajenos al pueblo. ¿Y esto cómo podemos verlo? Una prueba es que dice que se llama la festividad Pesaj, o sea, saltar. Hashem dice, ¿por qué? Porque vas a, salta la casa de los hebreos, y se metía el ángel de la muerte en casas de los egipcios. Pero ¿por qué hay necesidad de saltar? Si todos estuvieran juntos en la tierra de Goshen, entonces, si estuvieran todos juntos ahí los hebreos, pues nada más no toques Goshen. O sea, ¿para qué saltar? Nada más no me voy a Goshen, todo lo demás son egipcios. No, se tenía que saltar porque ya vivían en comunidad con ellos, o sea, se habían mezclado con ellos. Y la otra es que el mismo Pesaj es para erradicar la idolatría. Le decía, oye, yo quiero que tú agarres este cordero, lo mates y te lo comas. Y luego quiero que los huesos, no le toquen ningún hueso, no se los quiebres. ¿Qué hacían con esos huesos? Los tirabas al día siguiente. Y tú velo cómo los perros lo van a tratar, lo van a enterrar, lo van a romper. Para que tú entiendas que eso no es un Dios, eso no es una divinidad, eso no es una encarnación. Bueno, ahí tienen varias ideas, ¿no? O representa a un Dios ese animal. Es para erradicar la idolatría. Entonces, el pueblo de Israel había fallado en varios puntos. Claro que por supuesto que tenían también algunas
algunos buenos puntos, como el que decía el orador al principio, que no habían cambiado sus nombres, su identidad, su naturaleza, y entre otras cosas también el mérito de las mujeres por el cual fueron redimidos, pero había cosas malas. Entonces siempre el principio es siempre lo que lleva a que sean castigados con servidumbre es el pecado. Más pruebas, ve al libro de Jueces y vas a ver que dice, se perdieron los hijos de Israel, sirvieron a otras divinidades. ¿Qué pasa? Viene un pueblo y los oprime. Hashem, cuando ellos se arrepienten, claman a Dios, les levanta un libertador o un juez, Shofet, y los libera. Pero ¿qué pasa? Unos años después se vuelven a corromper y otra vez vuelven a los malos caminos. ¿Y qué se merecen? Que Hashem quite el cerco de protección y entonces sus enemigos vienen y los maltratan y los oprimen. Y así tenemos 13 ejemplos ahí, que es el mismo obrar. Si te portas mal, si obras en los caminos de la iniquidad, entonces Hashem quita la protección que tiene sobre su pueblo y pues entonces viene el enemigo, el pueblo enemigo y conquista, los oprime. Entonces el pueblo de Israel falló y pues entonces vino el rey egipcio, cual dice que fue nuevo y dio esos dictámenes. Entonces ese es el principio detrás de todo. Siempre es el pecado del hombre. El pecado del hombre que trae sus consecuencias. En este caso fue la esclavitud. Sí, entonces no sé cómo se maneja, no sé si continúa, hacemos, ustedes me indican, porque no tengo bien entendido cómo es la dinámica. Sí, no se preocupe, el líder ya lo había invitado para que participe, entonces continuamos con el hermano Gabriel y el hermano, el líder David Quinteros nuevamente lo va a invitar, no se preocupe. Muy bien, muy bien. Entonces esté pendiente para su segundo aporte. Adelante, Gabriel. Muy bien, Baruch Hashem. Toda Rabá, sí, sin lugar a dudas, hubieron, de acuerdo a las explicaciones que se han hecho mucho de los sabios del pueblo de Israel, hubieron muchas de las causas por qué el pueblo actuó de esa manera, ¿no? Algunas fueron expuestas por nuestro hermano Joel, y una exposición central que hace referencia a la Torá es que cuando los hijos de Israel empiezan a multiplicarse, a expandirse, nuevamente ellos se vuelcan, su enfoque se llegan a poder enfocar en las cosas en las cuales ellos puedan tener el renombre. Ellos, como dijimos que no eran esclavos en primera instancia, ellos sí eran libres, entonces todos los demás también lo veían como personas importantes. Y ellos, cuando sienten esta fuerza que ellos tienen ante los demás, entonces es donde empiezan a poder interactuar con personas también importantes en todo Egipto, y es ahí donde se empiezan a multiplicar. Ellos no se juntaron con personas comunes, sino que empiezan a juntarse de acuerdo al estatus. ¿Y eso qué significa? Significa que empiezan a poner cada vez más del lado a Hashem. Un ladito a Hashem, un ladito, y cada vez menos lo que Jacob, todo lo que Jacob le había transmitido a cada uno de sus hijos, entonces cada vez iba menguando y cada vez iba creciendo la importancia de ellos, la importancia de sus relaciones interpersonales que tenían con las personas que residían en Egipto, y cada vez ellos se iban haciendo mucho más fuertes y mucho más poderosos también en Egipto. Es por eso que cuando llega este nuevo faraón y dice, caramba, aquí está pasando algo, se está levantando este pueblo y ya se está multiplicando, y fíjense cómo dice que este pueblo
es tan numeroso y es poderoso que está sobre nosotros. Es decir, no eran personas comunes. Eran personas muy influyentes que ya tenían poderes, cargos muy importantes, a eso se refiere con poderes, y que, bueno, todas las cosas empezaban a administrarlas a ellos. Por eso es que llega este nuevo monarca y empieza a poner las cosas en balance y a poner estrategias para poder darle nuevamente el realce a lo que representaba la monarquía egipcia. Pero bueno, el mensaje está de que cuando la persona olvida a Hashem y pone como prioridades otras cosas, entonces empieza a multiplicarse, empieza tal vez a irle muy bien en la vida, entre comillas. O sea, empieza él a ver prosperidad, empieza a tener cargos importantes, a relacionarse con personas importantes, pero espiritualmente tal vez va perdiendo su esencia. Muchas veces, no siempre, pero es difícil mantener un cargo muy importante y vivir bajo los principios que representan al pueblo de Israel, porque ahí las relaciones tendrían que ser muy diferentes a la que nosotros actualmente conocemos. Hablando, por ejemplo, en temas de gobierno, políticos, económicos, y todas estas personas que son muy importantes, que toman decisiones y que afectan a muchas personas. Entonces, cuando la causa principal es que empiezan a olvidar a Hashem y empiezan a reemplazar, no solamente olvidar a Hashem, sino empiezan a reemplazar a Hashem con otras deidades, con otros poderes, con otras fuerzas, y ya no es solo Hashem, sino tal vez es quien me ayudó, y tal vez ahí su idolatría, su deidad tuvo algo que ver. Entonces, y de a poquito va entrando lo que es la idolatría al pueblo de Israel. No fue que simplemente fue algo de golpe, sino que de a poco fue avanzando, y ese estado ya se volvió cancerino, donde al multiplicarse, entonces ya ellos sí tenían, como comenté al principio, sí tenían espiritualidad, pero sí la tenían muy, muy pasiva, muy adormecida. Su enfoque máximo estaba en las cosas que ellos podían hacer en Egipto. Por eso, el Creador mismo envía a este faraón, despierta a este faraón y lo hace reaccionar y le dice de que las cosas no van a ir bien en Egipto si los hijos de Israel se siguen multiplicando, porque se están haciendo muy numerosos, se están haciendo muy fuertes. Y si ellos quieren, entonces pueden sacar la dinastía egipcia y ellos se pueden, naturalmente y sencillamente, ellos se pueden poner como autoridades y como poderes haciendo golpes de Estado. Entonces, fíjense cómo aquí empieza a poder tramar estrategias este faraón de someter a estos israelitas que no son esclavos, pero sí la estrategia es volverlos esclavos. Y es ahí donde empieza a poder decir este faraón, estos se están multiplicando y pueden aliarse con nuestros enemigos en una guerra, nos pueden exterminar, van a pelear con nosotros, y por eso empiezan a poder imponerles cargas muy pesadas. Empiezan a poder, como ellos tenían relaciones también con los egipcios ya con estas ideas también empiezan a poder encapsular a los israelitas en temas ahí ya de contratos, en temas de responsabilidades, en temas de obligaciones que ellos mismos iban a asumir. Y una vez ya tienen las responsabilidades, entonces les iban imponiendo más carga, les iban imponiendo ya algunos impuestos y los iban oprimiendo con muchas cargas muy pesadas hasta el punto donde ni siquiera ellos se dieron cuenta y empezaron ellos ya a poder estar bajo las responsabilidades de los cargos que se le habían impuesto. Cuando entonces llegan estos cargos pesados para ellos ni siquiera ya se dan cuenta de que están bajo las manos de este faraón y que no pueden hacer nada porque ya los tiene él como esclavos a todos. Bien, y fíjense que también dice que aquí ya empiezan los hijos de Israel a edificar ciudades de depósito para el faraón,
empiezan a poder trabajar ya para el faraón. Y cada vez, y fíjense, cada vez una característica que tiene un hijo de Israel es que todas las cosas que hace las hace bien. Nunca la deja medir. Y esa es una de las características de los hijos de Jacob. Si va a emprender algo, lo hace hasta poder culminar, porque siempre tiene que cumplir su palabra. Siempre tiene que hacer lo que ha prometido hacer. Y es por eso que tal vez, fíjense, no hubo rebelión por parte de los hijos de Israel, porque si ellos se hayan rebelado contra esos decretos del faraón de poder esclavizarlo, o de poder tenerlos ahí con esas cargas, con esa opresión, sencillamente ellos se habían podido levantar, luchaban, guerreaban y tomaban posesión de Egipto. Sencillo. Pero no, ellos sabían de que si ya se habían comprometido a hacer algo, ellos lo tenían que hacer. Y por eso dice que los egipcios le imponían mucho más cargas. ¿Por qué le imponían estas cargas? Porque sabían que los hebreos sí cumplían con todo aquello que ellos habían decidido hacer, lo hacían, totalmente. Y cada vez cuando los egipcios veían esto, los maltrataban mucho más. Y se incrementaban, dice, y que los hijos de Israel se multiplicaban mucho más. Y entonces ellos se sentían intranquilos por los hijos de Israel. Hasta el punto que los egipcios ya no simplemente lo veían como esclavos, sino simplemente ya lo veían con desprecio, ya los veían con un mal sentir hacia una persona, ya con maldad. Y así ya empezó a crecer el odio de los egipcios para con los hijos de Israel. Por las cosas buenas que los hijos de Israel hacían, los egipcios empezaron a odiarlo. Pero teniendo la idea de que supuestamente, entre comillas, los hijos de Israel podían usurpar el poderoso imperio de Egipto. Entonces, por eso ya empezaron a amargarles sus vidas, empezaron a ponerles arduos trabajos, donde ellos ya tenían que trabajar como albañiles. Dice aquí, la Torá dice que tenían que preparar esos trabajos con argamasa, ladrillo, así como todas las tareas del campo, y todos esos trabajos que tenían que realizar, que eran forzados. Y luego, cuando el faraón ve que, a pesar de que ya tomó una estrategia, no puede controlar a los hijos de Israel, empieza a utilizar otra estrategia. Y la otra estrategia que utiliza es, bueno, vamos a reducir a estos israelitas, a estos hebreos, lo vamos a reducir. Vamos a contratar a dos hebreas, a dos parteras hebreas, y cada una de ellas, entonces, les da directrices donde les avisa de que cuando vean que nace el bebé, si es varón, entonces directamente, por decreto del faraón, que lo maten, que no viva. Y aquí llega algo interesante. Nuevamente una característica de los hijos de Israel y de las hijas de Israel. Es donde estas parteras, nos dice la Torá, que a pesar de que ya, fíjense, fue el faraón mismo que le dio la orden. No fue a través de su ministro, no fue a través de algún consejero, no fue a través de algún mensajero. El faraón mismo le dio la orden. Nos dice la Torá que estas parteras, temieron a Elohim. Temieron a Elohim y dice, y no hicieron lo que el faraón de Egipto le había dicho, sino que dejaron vivir a los niños. Y eso es algo grande. Porque temer a Hashem en una circunstancia así es difícil. Y esa es una grandeza de un hijo de Israel. Un hijo de Israel, cuando tiene temor de Elohim, entonces tiene la protección de Elohim. Porque el temor al Creador mismo hace que Él intervenga ante esas personas que lo están representando a Él. Entonces, como estas parteras llegaron a temer a Elohim, fíjense, ¿qué es lo que ha hecho el faraón?
si el faraón ya le había dado una orden concreta. Y cuando el faraón le pide el informe, ¿qué es lo que responden ellas? Ellas responden sabiamente y le dicen de que las mujeres que son hebreas son mucho más fuertes que las egipcias, porque ellas mismas son como parteras y ellas mismas dan a luz a sus hijos sin que nosotros lleguemos a asistirla. Y fíjense, si el faraón haya escuchado esto y no haya intervención divina, no haya la protección divina, el faraón las haya exterminado sabiendo que también ellas eran hebreas y habían anulado un decreto que el mismo faraón les habría dado. Pero ¿cómo sabemos nosotros que el Creador interviene ahí? Es cuando la persona tiene temor al Creador. Cuando su temor primero es Hashem, antes que el hombre, la protección divina se activa. La protección del Creador mismo se activa. Y todas las circunstancias negativas no pueden llegar a afectar a esa persona. ¿Por qué? Porque tiene una protección. Porque en ese temor se activa la emuná, se activa la confianza en Hashem. Y Hashem es el que responde, Hashem es el que protege, Hashem es el que resguarda. Y el faraón no hizo nada, simplemente se enfocó en simplemente cómo deshacerse de los niños varones, para que no se sigan multiplicando los hijos de Israel. Y fíjense algo interesante que dice el versículo 20, dice que el Elohim favoreció a las parteras. No solamente recibieron protección divina, sino que el Creador les hizo favores. El Creador favoreció a estas parteras. Y dice, el pueblo seguía creciendo en número y se hizo muy poderoso. Muy bien. Entonces, la confianza que nosotros podemos tener en el Creador cuando empezamos a tener temor hacia Él, no solamente que Hashem nos protege, sino que también el Creador mismo empieza a poder favorecernos en todas las cosas que nosotros hagamos. En la bendición, nosotros sabemos en la bendición sacerdotal, que el Creador ya le da como pueblo de Israel, cuando ya el Creador está entregando la Torá por medio de Moshe, la bendición arónica dice de que el Creador te bendiga y que te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor. Ese que te muestre su favor significa que Hashem te estime, que Hashem te tenga cerca, que Hashem te ame, que seas muy amado por Hashem. Es como un amigo que uno tiene, que sabe que es un amigo muy especial, que sabe que si le va a pedir un favor, obviamente, por esa amistad, por esa confianza que se tiene, con mucho gusto se la puede brindar. Se crea una unión muy fuerte con Hashem. ¿Cuándo se da esta unión? Cuando hay temor a Hashem. Cuando ya yo sé que Hashem me ha ordenado hacer algo y yo me abstengo de cometer una transgresión delante de Él. Y cuando ya Hashem me ha dicho que yo haga algo, y a pesar que es difícil para mí, lo hago. Porque Hashem dijo que yo lo haga. Entonces, cuando yo actúo de acuerdo a la voluntad de Hashem, empiezo a tener este temor a Él. Y ese temor es lo que me va a traer la protección misma de Él. No solamente su protección, sino también el favor de Él. Entonces, esto fue lo que experimentaron estas parteras y por eso la Torá hace redundancia tocar este tema cuando uno de los planes del faraón era nuevamente poder exterminar a los hijos de Israel. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta o algún aporte más que se quiera dar. Bien, muchas gracias. Entonces, veo que alzaron la mano el rabino Joel y la hermana Claudia. Vamos a pasarlo primero con la hermana Claudia para luego que el rabino Joel también dé su segundo aporte. Adelante, estimada Claudia. Shalom a todos, buenas noches. Y al rabino Joel, mucho gusto.
Mi pregunta era, ¿solamente existían las dos parteras? O sea, el pueblo de Israel estaba creciendo en gran manera, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿solo eran las dos o existían más parteras? Y porque la Torá solo menciona a las dos, ¿no? Y y eso, que si eran solamente las dos parteras, ¿qué dice la Mishnah sobre esta parte? Bueno, en el tema de la Mishnah, tal vez el rabino Joel nos pueda brindar un poquito más de luz, pero sí, lo que yo le puedo comentar es de que estas parteras eran en representación de todas las que asistían a los que iban a tener bebé. No es que ellas dos se batían con todo el mundo, con todo el pueblo de Israel, no, sino que la Torá nos hace referencia a que ellas eran las representantes de las demás. Y como eran las representantes, por eso el faraón le confió esta tarea para que ellas lo divulguen hacia las demás y ellas le reenvíen el informe al mismo faraón. Pero cuando ellas toman la actitud de tener ese temor a Hashem, fíjense que eso hace que las demás actúen de la misma manera. Y por eso es de que ningún hijo varón llega a poder morir por causa de esta condición que ya el faraón les había dado a ellas. Y nos dice la Torá de que cada uno, ellas mismas dijeron de que ayudaron a que a los hijos de Israel, los varones, pudieran existir, pudieran seguir con vida. Entonces habla en tema de representación. ¿Ok? Y ahí están los nombres de Shifra y Puá, donde ellas eran representantes de todas aquellas que estaban asistiendo en el tema de parto. Y ahí vemos también el poder que ellas tienen de la toma de decisiones, ¿no? Porque si ellas hayan decidido temer al faraón, sin lugar a dudas las demás hayan actuado de la misma manera. Es un poquito explicarle, tal vez el rabino Joel también nos pueda dar un poquito más de luz con el tema de la Torá oral que pueda aportar en este tema. Adelante, Rabino Joel, con su aporte. Sí, respecto a la pregunta, es muy buena pregunta. Le comento rápidamente, los rabinos lo abordan en el Talmud, en el Tratado de Sotá. La página no la recuerdo ahorita, pero lo tengo en una nota por aquí. Ahorita se la doy exactamente la cita. Pero está en el Tratado de Sotá. El tratado es sobre la mujer sospechosa de adúltera. Ahí se aborda ese tema y se dice que esta Shifra era en realidad Yochebed, la madre de Moshe, y mientras que Puá era Miriam, la hermana de Moshe. Según esta explicación, y lo puede encontrar en la Torah con Rashi, ahí Rashi explica que dice, ¿por qué le llamaban entonces, o sea, si se supone que es Yochebed y Miriam, ¿por qué la Torah no viene y te pone Yochebed y Miriam? Entonces te dicen, bueno, es que lo hace así porque halaga una parte de su trabajo. Por ejemplo, Shifra le dice porque ella hermoseaba a los niños recién nacidos. En fin, bueno, ahí está esto. Pero fíjese que su pregunta lo aborda don Isaac Arbabanel, comentarista, y el de la Torah, muy bueno, trae unas preguntas excelentes y pueden encontrar su comentario, sus preguntas a cada parasha, trae muchísima luz. Él se pregunta así, ¿cómo? ¿Dos? Es más, aquí se puede compartir pantalla, ¿no? O el pizarrón, ¿no? A ver.
Si se puede, también déjame ver si puedo. La ventana no, la pantalla. No. Bueno, no sé cómo, lo experimentaré en otro momento. Bueno, él hace esta pregunta diciendo, siendo el pueblo de Israel tan numeroso, recuérdese que hay diferentes estimaciones, pero como 3 millones de personas, porque recuérdese que salen 600,000 hombres, dice, pero sin contar mujeres y niños. Entonces, vamos a decir que aproximadamente había 600,000 mujeres. Entonces esa pregunta diciendo, siendo el pueblo de Israel tan numeroso, ¿cómo es posible que existan nada más 2 parteras para todos? Y aparte, hace otra pregunta que también es muy significativa. Dice, ¿cómo podría pensar el faraón que parteras hebreas podían matar a niños judíos? Ponte nada más en un poquito, dice don Isaac Abravanel, con otras palabras, por supuesto, pero poniéndonos en su caso. Estamos siendo oprimidos y el soberano de los opresores te dice que mates a los niños que son de tu propio pueblo. ¿Ah? Y espérame, se desarrolla ahí. Entonces en su comentario, porque él hace preguntas y luego se las responde. O sea, sus preguntas son como para abrir el tema, picar la curiosidad y después viene con una respuesta magistral. Bueno, entonces hace esas 2 preguntas y nos abre una innovación, un hidush, como se le llama en el pueblo judío. Un hidush porque Rashi, basándose en el Talmud, en el Tratado de Sotá, ya lo encontré, está en la hoja 11b. ¿Ah? Ahí sí lo gusta anotar, el Tratado de Sotá 11b. Y ellos basándose ahí, dicen que la identidad de estas parteras era hebrea, pero don Isaac Abravanel viene y dice, no, en realidad eran egipcias. Fíjense nada más lo que está diciendo, que eran egipcias. Ajá. Pero antes de ir a que eran egipcias, responde primero la pregunta de por qué había 2, y justamente Gabriel tiene toda la razón, no sé si es Moreno, no sé, discúlpenme, me hace la aclaración ahí para poder nombrar con claridad y con respeto, que ellas eran las encargadas de los partos. Don Isaac Abravanel no está muy de acuerdo, aunque el Ibn Ezra sí dice que eran las encargadas, eran como los ministros. Acuérdense que dicen que cuando Joseph estuvo encarcelado, estaba el jefe de los panaderos, o el principal de los panaderos, ajá, y también estaba el de los coperos. Ajá. Entonces eran magistrados, pero se le utiliza una cierta palabra, sad, y no la utiliza para las parteras. Entonces don Isaac Abravanel por eso no toma esa explicación, aunque insisto, hay quienes dicen que sí, eran simplemente así las encargadas de todo eso, y ellas pasaban las órdenes a las subordinadas. Ajá. Bueno, entonces primero responde si no había nada más 2, ellas serían, según Rashi y según Ibn Ezra, serían las encargadas o las los ministros, como equivalente a los ministros de salud del faraón, estas 2 mujeres. En ese tiempo se encargaban de los partos. Como aquí que fueran el médico principal de un hospital de pediatría, ¿no? Algo así, más o menos para que puedan entender. O sea, me puede explicar con las palabras de nuestro tiempo.
donde saca Bravanel, ya que estoy en eso, les insisto, no está de acuerdo con esto. Y él dice que como dice, ¿cómo dice la Torah? Aquí, espérenme tantito, nada más déjenme. A ver, como dice, dice Ameyaldot, Aibriot, que él hace el hincapié en que en hebreo puede leerse de una manera distinta a las parteras hebreas, sino también podría traducirse como las parteras de las hebreas. O sea, que y se apoya en el versículo 16 de este mismo libro, Éxodo, el versículo 1, versículo 16 del capítulo 1, en la que se dice, cuando asistan a las mujeres hebreas, o cuando deis a luz a las mujeres hebreas, entonces, ¿por qué les tendría que decir cuando asistan a las mujeres hebreas? Entonces se entiende, por inferencia, que también ayudaban a otras mujeres. Entonces, cuando asistas a las egipcias no hagas nada. O sea, yo quiero que lo hagas cuando asistas a las hebreas. Se basa en eso donde se llama Manel. Bueno, entonces dice que no es que el texto hebreo nada más se pueda leer simplemente las parteras hebreas, sino las parteras de las hebreas, o sea que eran egipcias. Y aquí él en su comentario expone que cuáles serían las dificultades de decir que serían hebreas. Y en primer lugar dice, bueno, no le puedes pedir a las hebreas que maten a niños hebreos. Ajá. Otra, que en ese momento estaba como que oculto. Él estaba actuando de manera no encubierta. No era todavía abierto su ataque. Estaba encubierto. Y si se lo revelaba su plan a las parteras, pues fácilmente se iba a enterar todo el pueblo. Entonces no tendría mucha lógica pensar que ellas les guardarían el secreto, ¿verdad? Porque en ningún lado vemos que las amenacen diciendo, si ustedes hablan, no. Y aparte, ¿por qué se dirigiría a las parteras hebreas? Ajá. No, entonces, como todo un rey, tiene a sus ministros y dentro de estas tiene a mujeres encargadas, egipcias, que ven los partos tanto de las mujeres egipcias, pero también auxilian a las hebreas. Por eso llegan tarde. Dicen, fue un buen pretexto, pero tiene algo de verdad. Que dice, es que cuando les llama el faraón, las convoca nuevamente y les dice, ¿por qué me han hecho esto? Porque si yo les dije que mataran a los niños hebreos, les dice, bueno, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, o sea que sí asisten a las egipcias. Ajá. Sí asisten a las egipcias. Y como prueba adicional puedo aportar lo que dice la Mishnah, que sí había cierto recelo del pueblo cuando en asistir a mujeres extranjeras. ¿Ah? Porque bueno, el pensamiento era de que vas a ayudar a traer a un niño idólatra y malvado al mundo. ¿Qué le van a enseñar sus padres? Idolatría y maldad. Entonces decían, el niño no tiene la culpa, no es que lo vayamos a matar ni nada, sino que asistirlos sería como participar de eso. Y había cierto recelo, aunque la halajá no queda así, pero sí había el pensamiento. Con eso más, vuelvo a decir, creo que el peshat del texto es que no eran egipcias, siguiendo donde dice Barbanel y como dije la Mishnah y otros más. Bueno, entonces estas mujeres dice temen a los, y aquí voy a más pruebas, porque les dice estas mujeres, dice porque temiendo a Elón, temían a Dios. ¿Qué significa eso de temer a Dios?
Si vamos, a ver. Miren lo que dice sí están viendo mi pantalla ahora. Fíjense aquí con Abraham y Abimelech. Acuérdense que Abimelech no es judío, ¿ah? ¿Sí? Abimelech es rey de Gerar, ¿sí? Entonces es un extranjero, no es parte del pueblo, ¿no? Y aparte estamos con Abraham todavía no hay pueblo, es apenas y su familia. De Abraham sigue Isaac, de Isaac pasamos a Jacob, de Jacob sus 12 hijos, y sus 12 hijos ya en Egipto se vuelven pueblo, pero no hay pueblo todavía. Entonces, ¿qué dice Abraham? Abraham tiene miedo de que lo maten cuando llega allá, porque le dice a su esposa, dice, ahora sé que que eres muy bella, le dice, que eres muy bella, entonces me van a matar por ti. Y dice, no digas que eres mi hermana, sino, no digas que eres mi mujer, sino di que eres mi hermana. Entonces sucede que Abimelech toma esta Sara, sabemos la historia, y Hashem no permite que la toque. Entonces se entera Abimelech que se hizo pasar por esto y le reclama a Abraham, le dice, en el versículo dice, dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué me hiciste esto? Y Abraham le respondió, porque dije para mí, ciertamente, escucha bien lo que dice, no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Entonces cuando dice temor de Dios, aquí tenemos que se utiliza para pueblos extranjeros, pueblos gentiles que tienen, dice temor a Dios. ¿Cómo que temor a Dios? Saben que no hay que matar. En este caso, él tuvo temor de, ¿cómo se llama? Tuvo temor de morir a sus manos. Por eso es que estas mujeres dicen que tuvieron miedo de Dios. O sea, que los mataron, las mandaron, las encomendaron a matar. Dice, cuando asistan a las hebreas, si es niño, maten, si es niña, déjenla con vida. Les estaba diciendo este rey, maquiavélicamente, utiliza tu oficio, diles que hubo un percance, dile que hubo una dificultad, y ahí por ahí mátalo con alguna clase de droga, no sé, asfixialo, tárdate en dar, no sé, yo de esas cosas, ¿no? Pero podría haber, no, tárdate más y que nazca, pasado el tiempo, el niño nacerá muerto, qué sé yo, pudo decirle algo así, aprovecha eso. Y le dijo, no, ellos tienen miedo, tienen temor de Dios. O sea, no lo voy a matar. Y de hecho, sabemos que el juramento hipocrático que hacían hasta no hace mucho todos los médicos, se decía justamente así. Claro que juraban por Apolos y quién sabe cuántos otros dioses, pero de todos modos, ese juramento decía, como médico no voy a suministrar una droga mortal, tampoco voy a hacer que practicar un aborto. No recuerdo específicamente cómo lo dice, pero de la misma manera no daré a ninguna mujer supositorios destructores, mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa. O sea, los pueblos gentiles, bueno, la mayoría, si no es que todos, tienen en la mente que está mal matar, que negarle la vida o provocar la muerte directa o indirectamente está mal. Eso es contrario a la naturaleza. Y además son mujeres. Si se le hubiera pedido a hombres, bueno, digamos, pero son mujeres y muy probablemente madres. O al menos tienen contacto, ellas mismas vienen de una mujer, de una madre.
Ajá. Y si ya tuvieron hijos, saben, comprenden mejor, el hombre no tendrá nunca el grado de unión y de apego que tiene una mujer porque con su hijo, porque la mujer lo lleva dentro de su cuerpo casi 9 meses. Por eso Hashem también dice, aunque todos se podrá olvidar una mujer del fruto de el fruto de su vientre, pero yo no, a ti no te olvidaré. O sea, incluso que la madre olvidare. O sea, habla de ese apego, de ese vínculo que hay. Por eso, y también resuelve el problema de que es confidencial. ¿Cómo es confidencial? Porque se lo está diciendo a su pueblo. Y él les dijo, vamos a ser inteligentes, astutos con este pueblo que se está multiplicando. O sea, ellos ya sabían, al menos las élites lo sabían, no todo el pueblo, pero la élite lo sabían los planes de eliminar y de hacer algo en contra de este pueblo que podría ocasionarles problemas. Por eso, según la visión de Isaac Abravanel, y yo me apunto con él, creo que sería mejor entender que estas mujeres fueron egipcias y que temieron a Dios, y por eso se les alaba, porque bueno, dicen, bueno, es hebrea, es Yochebed y es Miriam, y temieron a Dios porque no mataron. Pues, entonces, qué mal estamos, ¿no? Porque se les alaba algo que es obvio, y ya se les había dicho en Bereshit, con Noah, le dijo, todo el que derramare sangre de hombre, será derramado por el hombre su sangre. Se le está diciendo, no mates. Y el hombre que mate ha de ser juzgado en una corte y lo van a asesinar también de esta manera. No asesinar, ejecutar, porque eso no es asesinato. Más bien es un acto de justicia, ejecutarlo. Y aquí puedo acudir a las palabras de nuestro Santo Maestro que dice, cuando hayamos hecho todo, debemos decir, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer hemos hecho, o sea, nuestra obligación. Para Miriam y para Yochebed es su obligación. O sea, conocen a Hashem, si son parte del pueblo, es su obligación. ¿Para qué venir y darles un versículo en alabanza de que no mataron? ¿Para qué le das el premio si ok, las mandaron, pero no se puede hacer eso ahorita. Entonces, pero si fueran egipcias, se les alaba diciéndole, temieron a Elohim, aparte de que, bueno, están en un pueblo egipcio lleno de hechicería, lleno de idolatría, pero aún así, con toda la extensión del versículo, se les pone una alabanza a ellas, diciendo, hicieron lo correcto, temieron a Dios, no mataron a personas, no mataron a infantes. Y también, que dice, se les premia, que les hizo casas. Dice plural, casas, ¿no? En el hebreo, que les hizo casas, que les formó dinastía. Para los egipcios, recordemos también es importante el primogénito, porque bueno, continúa también la línea familiar, por eso que también sufrieron muchos en aquella plaga en la que mueren todos los primogénitos. Entonces, su premio es brindarles una larga dinastía, porque obraron bien, a pesar de haber sido unas personas que nacieron en un pueblo lleno de idolatría y hechicería, obraron bien temiendo a Dios y Hashem la recompensó. Eso nos trae la lección diciendo, cualquier persona, si tú eres una persona, llámese católica, budista o que sea atea, pero hace algo correcto, ayuda a las personas, ¿acaso Hashem no va a recompensarle? Claro que sí. ¿Por qué? Porque a pesar de todo eso, y lo que quieras, que el católico es idólatra y lo que gustes y mandes, el ateo no cree ni siquiera en la divinidad, pero Hashem no le debe a nadie.
El que obra bien, el que ayuda, el que cumple, incluso en esos aspectos es premiado. Al pueblo de Israel el estándar es más elevado, le pide más y bueno, pues porque le dio más, se le demanda más. En fin, entonces, y eso fue por lo de la pregunta de que si eran estas únicas dos. Isaac Abravanel termina diciendo que ellas son equivalentes a el pediatra y el ginecólogo. O sea, no eran, según Isaac Abravanel, no eran encargadas como tal, sino que eran expertas en su materia, las mejores. Ajá. Y por tanto las que tenían autoridad sobre las demás. Es una respuesta similar a la que da el Ibn Ezra, pero él tiene de fondo un poco de diferencia. Bueno, entonces con eso termino mi segunda participación. Muchas gracias. Muchas gracias por la sapiencia, Rabino Joel Ben Adriel de México. El estimado David Quinteros, el líder, ¿tiene algo que acotar? Baruch Hashem, acotando un poquito a lo mencionado. Bueno, sabemos que el faraón habló a las parteras hebreas. Una se llamaba Sifra y la otra Púa, la madre y la hermana de Moshe. Bueno, eso nos dicen los sabios. También conocidas como Yochbed y Miriam respectivamente. Y sabemos que ellas eran las encargadas, las líderes, porque ellas conocían el medio, cómo se desarrollaba el pueblo hebreo, pero ellas tenían sus ayudantes que, como mencionaba nuestro amado Rabí Joel, bueno, es muy probable que cuando está hablando de en la traducción del hebreo, sean a las hebreas, parteras de las hebreas, ¿ya? Entonces sean egipcias. Y por eso vemos que Hashem Elohim los recompensó concediéndole casas. Sabemos que casas también puede significar familias. Sabemos que muchas de las parteras hebreas y las parteras egipcias gran parte eran estériles. Entonces Hashem les recompensó dándoles familias a aquellas mujeres que realmente tuvieron el valor de enfrentarse contra un poder que era palpable, pero ellos tuvieron temor y tuvieron también la gran recompensa de ella es que temieron también a Elohim. Entonces vemos que ellas fueron beneficiadas con casa, con familia, y bueno, eso también vemos que en todo lugar, en todo tiempo, siempre existe esa circunstancia de temer al hombre, pero primero a Hashem. Bueno, siempre animarlos que sigamos en el estudio y podamos seguir preguntando y desarrollando esta parashá hermosa. Adelante, hermanos. Bien, muchas gracias, David Quinteros, el líder, el hermano, y continuamos con Gabriel, el que nos está impartiendo actualmente, y déjenme recordarles que son las 9:36, ¿no? Aproximadamente. No sé si hay algo adicional, estimado Javier Gabriel. Bueno, por el tema de horario, algunas preguntas más que tal vez ustedes puedan tener. Sabemos que si seguimos leyendo el texto hay mucho que hablar todavía, pero si hay algo de preguntas específicas tal vez se puedan abordar y así podamos tal vez brindar
el conocimiento que tengamos, ¿no? Para poder ayudarles a despejar sus inquietudes y sus dudas. Bien, yo quería dar un pequeño aporte, pero sobre el género literario Midrash, para aquellas personas que no conozcan un poco la finalidad de los Midrashim, la finalidad del género literario Midrash, y sobre todo, digamos, el cuerpo exegético, midrashico que han desarrollado los rabinos, es tratar de armonizar en aquellos pasajes de la Biblia que pueden tener algún tipo de dificultad. Entonces el Midrash también nos ayuda, aparte de armonizar, hay algunos, vamos a llamarlos unos huecos, por decirlo de una forma. Entonces el Midrash se va a encargar de llenar esos huecos. Y es ahí donde encontramos muchas opiniones de los rabinos. Entonces, y de eso se trata un poco, ¿no? Armonizar el texto, darle estos ropajes literarios, tratar de llenar estos vacíos. Eso es un poco lo que hace el género literario Midrash, ¿no? Ese es un poco el aporte que quise dar. Adelante, Gabriel Rojo. Sí, sin lugar a duda, el tema de Midrashim es un tema de interpretación alegórica, en el cual un rab da su criterio, da su opinión, da su versión, en el cual él ve necesario acoplar la idea de acuerdo al texto de la Torá. Y por eso hay mucho Midrashim. Por eso hay muchas interpretaciones en los Midrashim que sí nos dan las luces, nos dan las pautas de cómo podemos llegar a deducir o interpretar el texto de la Torá. Y nos ayuda a poder entender muchas enseñanzas de acuerdo a esas interpretaciones. La Torá no es algo preciso, es decir, no hay una verdad absoluta, no hay algo concreto. Por eso entre rabinos, hay muchas discusiones. Y por eso también hay muchas opiniones, hay muchos criterios, uno dice una cosa, el otro está de acuerdo, otro no está de acuerdo, y lo interpreta de muchas maneras, así como lo estaba explicando el Rabbi Yoel. Pero el sentido no es quedarse simplemente con algo, de decir yo sigo una postura de un Midrash, sino con qué yo me voy a quedar, qué yo voy a aplicar a mi vida, con cómo yo voy a crecer de acuerdo a las interpretaciones que voy recibiendo de cada Midrash o de cada interpretación que se le está dando a la Torá. Entonces, si mi objetivo es crecer espiritualmente, yo debo saber cómo la Torá a mí me va a hacer crecer. En ese sentido, apoyando un poco lo que decía el profesor Joseph, es importante saber los Midrashim. Sí, es importante. Si yo me voy a quedar con la enseñanza, si yo la voy a poder aplicar o la voy a poder compartir para que alguien más la aplique. Pero simplemente se queda ahí como algo, un Midrash, algo ya estático, entonces simplemente no va a ser su efecto por el cual fue llegado a construirse como Midrash, como un tipo de interpretación literaria. Bien, eso simplemente para poder compartirles y como les comentaba, si hay alguna pregunta más que se quiera hablar, hay muchos temas, en esta parashá, la parashá Shemot, hay muchos temas que tratar, está el nacimiento de Moshe, está como Moshe, fíjense, ¿dónde fue criado Moshe? ¿Dónde fue criado Moshe? En las rodillas del faraón, en el palacio del mismo faraón, ese mismo faraón que dijo, voy a destruir a todos los niños hebreos. Así dice Hashem, ok, al libertador, al salvador, te lo voy a poner ahí para que vos mismo lo críes. Entonces eso es algo grandioso porque Hashem mismo es el que domina la situación, no es el faraón. El faraón cree que tiene el control de todo lo que le está pasando en su imperio. Pero Hashem pone al salvador de todos los hebreos, los hijos de Israel, para que él mismo lo críe, para que él mismo lo eduque, para que él mismo lo llegue a formar de acuerdo a
a toda esa estructura que él tenía como gobierno. Entonces vemos la grandeza de Hashem. Hashem es el Todopoderoso. Todo se mueve de acuerdo a cómo Hashem lo quiere mover. Y para eso utiliza personas, utiliza situaciones, herramientas, mecanismos y todo, cualquier cosa para poder cumplir su voluntad. Descubrir la voluntad de Hashem, descubrir la voluntad de Hashem, es el reto que tiene un hijo de Israel. Esto, por ejemplo, también lo vamos a ver en la vida de Miriam, cuando Miriam ve que los padres de Moshe llegan a poder transportarlo al río, porque ya no lo podían, por el decreto que había de muerte, ellos no lo podían tener con ellos, lo tuvieron 3 meses y después lo tenían que apartar, porque sabían que el decreto estaba y que lo iban a poder encontrar y lo iban a matar. Sabemos nosotros por la Torá de que lo ponen en un canasto, en un cesto, hecho de brea, y de ahí entonces Moshe es guiado por las corrientes del agua, de las aguas. Pero ahí, fíjense cómo aparece en escena, de acuerdo al pasaje de la Torá, aparece Miriam, su hermana. ¿Y qué es lo que hace Miriam? Miriam, nos dice la Torá, de que hace un seguimiento a lo que va a suceder con Moshe. Y nosotros podemos ver entonces la grandeza, siempre, las mujeres hebreas, en particular ellas, la grandeza de ellas siempre estuvo en el pueblo de Israel. Por eso, como comentaba el Rab Yoel, uno de los méritos de que el pueblo de Israel salga de Egipto fue por el mérito de ellas, de las mujeres hebreas. Entonces Miriam, teniendo todo ese potencial y sabía cómo Hashem iba a actuar, Miriam sabía que Hashem sí iba a actuar, pero la pregunta era cómo lo iba a hacer. Por eso Miriam, alejada, hacía un seguimiento. Ella sabía de que si ella intervenía, de que si Miriam intervenía por su propia fuerza, no podía salvar a su hermano. Si ella lo sacaba del cesto y lo quería, ya habían hecho todo lo posible para poder ocultarlo del decreto del faraón. Entonces ella sabía que la salvación de Moshe no estaba en sus manos, pero sí en manos de Hashem. Entonces ella quería ver cómo Hashem iba a actuar para poder salvar a su hermano. Y eso fue lo que hizo. Esperó a ver hasta el momento donde Hashem interviene nuevamente a poder salvar a Moshe. ¿Y qué es lo que hace? Entonces la Torá relata de que la hija del faraón lo encuentra ese cesto, encuentra ese canasto, y al ver a Moshe, ve algo especial en él y lo adopta como hijo suyo. Incluso ella misma es la que le da el nombre a Moshe, y ella es la que le permite que las rodillas del faraón lo críen a Moshe Rabén, o a Moshe. Entonces, nosotros vemos que a pesar de que el pueblo se empezó a desviar, a apartarse de los caminos que Jacob y todos los hijos de Jacob habían establecido cuando se asentaron en la tierra de Goshen y en Egipto, Hashem siempre está. Hashem siempre está interviniendo en un hijo de Israel, siempre. Aunque nosotros no lo percibamos, Hashem está poniendo las situaciones, Hashem está moviendo las cosas. Inclusive ni el mismo faraón sabía que estaba educando al que iba a poder liberar a los hijos de Israel de la esclavitud y los iba a sacar de la tierra de Egipto. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de esta verdad, es que empezamos nosotros a poder tener el temor a Hashem, tener presente a Hashem y empezar a hacer las cosas sintiendo que Hashem está cerca de nosotros. Y cuando lo tenemos cerca a Hashem de nosotros, nos podemos dar cuenta de que muchas de las situaciones están fuera de nuestro control. Pero sí que es Hashem mismo el que va encajando todas las piezas. Nosotros simplemente, así como Miriam, tenemos que saber que Hashem sí salva, Hashem sí va a actuar, Hashem sí va a enviar su intervención divina como Elohim al mundo para poder salvar a un hijo de Israel. Y eso es lo que nos hace grande a los hijos de Israel. Eso es lo que hace grande a cada persona que verdaderamente abraza la Torá y es parte de los pactos que tiene la Torá. Y eso, lo que ha hecho Rabbi Yehoshua Mashiach,
cuando nos dice Rab Shaul que por medio de él, como puerta, empiezan a ingresar las personas a estos pactos, empiezan a ingresar a tener esta relación personal con Hashem, entonces empiezan a tener cercanía, las personas que abrazan la Torah empiezan a tener cercanía con Hashem y empiezan a poder experimentar de manera personal la presencia del Creador mismo. Así como la Torah nos va relatando la vida de Moshe, de Miriam, de Yochebed, Amram, su padre, y la vida de Aharón, y todo lo que la Torah nos va a ir narrando en este libro de Shemot. Entonces, es la herencia, como dice Moshe cuando explica la Torah es la herencia para los descendientes de Jacob, para los hijos de Israel. Entonces, tener cerca a Hashem es lo primordial. Y este libro, en estas secciones, nos va a hacer tener presente eso, que si nos separamos de Hashem, las dificultades nos van a alcanzar. El parón nos va a alcanzar, nos va a limitar, nos va a hacer sufrir, nos va a someter bajo su dominio. Pero si tenemos cerca a Hashem, vamos a poder ver una luz de esperanza, vamos a tener un acceso a una libertad espiritual para darle un sentido, un propósito a nuestras vidas. Y eso es lo que nos hace grandes. Entonces, para poder concluir, nos quedamos con esto, que hemos podido avanzar en estos pequeños versículos que hemos podido estudiar del libro de Shemot, de tener cerca a Hashem y ver la grandeza de Hashem, cómo Hashem puede actuar, cómo Hashem puede intervenir a nuestro favor cada vez que nosotros lo tenemos presente a Él. Muchas gracias. Muy bien. Estimado Gabriel Rojo. Decirle también a las personas que han entrado, los participantes, que mi persona ya conoce mucho tiempo al rabino Joel Ben Adriel de México. Él está normado. Allá incluso el gobierno de México ha validado su título, su academia, ¿no? Mi persona también lo ha llamado a un grupo, en un instituto, también él ha enseñado. Como verán, tiene una calidad de persona A1 y tiene bastante conocimiento. Entonces le damos la bienvenida también pues al rabino Joel y explicarle también al rabino Joel que en este caso el líder David Quinteros y aquí el hermano Gabriel Rojo son los que imparten la Torah en la comunidad, ¿no? Entonces, claro que por un tema de respeto se les puede llamar a ellos dos Moré, ¿no? Son solamente ellos dos, ¿no? El estimado Gabriel Rojo también él es profesor de hebreo, entonces también se le puede llamar profesor, etcétera, ¿no? Por estos temas de respeto por las funciones que tiene, ¿no? Eso sería un poco la primera parte. Y miren que el hermano David Quinteros, el líder de la comunidad, él lo invitó, o sea, ni mi persona, que yo soy amigo del rabino Joel de años, no me nació, ¿no? Fue el hermano David Quinteros que vio pertinente invitarlo y pues el rabino pues accedió, ¿no? Ya lo han escuchado, ¿no? Y para que sepan que tiene bastante conocimiento. Eso es en la primera parte. El segundo aporte son dos aportes académicos. La primera es que dentro de la academia la palabra faraón es una institución. Faraón no es una persona, sino es una institución, algo así como la Casa Blanca, ¿no? La Casa Blanca habló, la Casa Blanca dictaminó, refiriéndose al poder político de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? La Casa Rosada, digamos, para Argentina, ¿no? Y el Palacio de Gobierno, por ejemplo, de Perú, ¿no? Y aquí también en Bolivia, que tienen la sede de gobierno. Entonces, faraón es una institución. Y lo correcto sería llamarlo rey de Egipto, ¿no? Paró, como se llama en hebreo, ¿no? Rey de Egipto. Eso sería el primer aporte. El otro aporte viene con la palabra Tebá. Vean que Tebá se usa solamente 2 veces en la Torá, bien interesante. Tebá es el arca de Noé, se le llama en hebreo Tebá. Pero ¿saben qué? También la canastilla, la canasta donde nació Moshe, o bueno, no donde nació, sino donde fue salvado
y de las aguas, ¿no? Vean este paralelismo, ¿no? Esta analogía, ¿no? El arca de Noé, bueno, la Tebá, y fue salvado del diluvio, y Moshe igual, ¿no? Entonces, muy interesante esta Tebá pequeñita con Moshe y esa Tebá grande con Noé, ¿no? Entonces, esto sería un poco los tres aportes. Ahora no sé si ya nos podemos despedir. El Rabino Joel, el hermano David y acá el profesor Gabriel. Adelante. Adelante, estimado. Ahora José, qué bueno es el Todopoderoso con nosotros, hermanos, que podamos estar en, en los estudios de la Torá, que podamos tener esa luz, esa bendición. Es maravilloso realmente que podamos nuevamente estar en esa búsqueda continua de la verdad, porque es necesario salir de la mentira, de las tinieblas, que realmente es abrumador, estrangulador, es como estar en Egipto. Me imagino cómo ese pueblo soportaba el acoso continuo. Y doy gracias al Todopoderoso porque también en nuestro camino ha puesto a nuestro amigo y Rabí Joel. Él estuve conversando un poquito ayer y bueno, yo no fue que planifiqué nada, algo nació, ahí nació, de ahí dije, y con ese conocimiento que él tiene, ¿por qué no también compartir con nosotros? Qué alegría, estimado Joel, que esté con nosotros. Y ayer estuvimos hablando que podíamos también tener otro día de enseñanza. Usted me pasó algunos temas y la forma como trabajan en México. No sé si puede también un poquito aquí mencionarlo para que así nuestros hermanos también vayan viendo en la calidad y el trabajo que tiene. Adelante, Marco. Sí, bueno, muchas gracias. Estábamos hablando el día de ayer, como bien dice el More David, y estábamos viendo la oportunidad de poder compartir con ustedes algunos temas. Yo le decía al More David que pues cualquiera fuere el tema, pues nos podríamos acoplar. Le dije, pues, aquí en México lo que hacemos, por ejemplo, en Shabbat y en otros días de reunión, es que hacemos un pequeño orden. Damos a algo que es básico, por ejemplo, la parashá, luego un poco del Keter, y Mishnah, ¿no? También es algo básico. Y en otro momento, pues será un tema especial como de temporada, ¿no? Que viene tal fiesta, o sea, se avecina tal fiesta, o tal ayuno, tal eso, bueno, se aborda y lo que viene, y algún estudio especial, pues, que le decía, tenemos varios, aquí tenemos la resurrección, tenemos también el comentario a cada uno de todos los llamados evangelios. Ajá, también comentamos la Mishnah, la Gemara, algún otro libro que es como algo como de Musar, ética, y en fin, o sea, cuestiones de Alajá, o bien también tenemos algunos otros temas que ya hemos abordado, incluso ya están en libro o se van a hacer el libro, y bueno, todos esos temas pues los podemos facilitar y tenemos la disposición si lo ven adecuado, correcto y pertinente, pues entonces podríamos llevar cualquiera de estos, desde la respuesta de preguntas, que se hablan de esos temas, el de
creo que algo que falta mucho, en lo personal le hago mucho énfasis, falta mucho, es lo de el comentario de lo que enseñó nuestro santo maestro. Creo que eso sí hace mucha falta, porque casi no hay material. Si buscamos comentario de la parashá, casi en cualquier parte. De la Aftará, muy poco. Eso sí, muy poco, pero ese sí lado sí podemos hacer. Pero con comentario a lo que son temas de nosotros pertinentes, pues no hay mucho, ¿no? Y yo por eso formé lo que es Torah Mashiach. Aquí lo estudiamos o lo estudiamos, ¿no? O sea, no hay otra. Que es lo que enseñó y lo que hizo nuestro santo maestro. Se les da una explicación, se hace el énfasis en esto, porque a veces nos pasa que, le decía al More David, no sé si por allá pasa, pero a veces pasa que pues uno se enfoca mucho en lo que es la parashá, en lo que es alajá y algunos otros tipos de estudios que son muy buenos, por supuesto, pero como que se deja a un lado, como se le deja algo relegado, ¿no? Esa parte. Además, pues también nosotros enseñamos otros documentos que no son muy estudiados también. Por ejemplo, el de la llamada Didaje, el Evangelio de Tomás, que hay unas cosas muy rescatables, muy buenas y todo eso. Pero nuevamente insistimos, es en cuestión de lo que enseñó y dijo nuestro Santo Maestro. Claro que sus documentos son lo que las comunidades ponen en los labios del maestro, pero de todos modos son alumnos de Rabbi Joshua que siguen nuestra línea, ¿no? Así de guardar la Torah con la perspectiva y la enseñanza de nuestro Santo Maestro. Y bueno, pues es lo que yo le decía al More David, y cualquiera de estos temas, pues también tenemos muchos otros temas que hemos dado y podemos pasarle en posteriores conexiones, pues todo lo que le digo, ¿no? O sea, toda la lista. Por ejemplo, algo también importante que es el significado de los números. Se conoce el significado de los números pues, desde la corriente cristiana, pero bueno, como desde el lado judío, un poquito del origen y la evolución de la sinagoga, o los lugares de reunión, en fin, hay muchos temas que podríamos tratar. Y pues pues yo estoy en toda la disposición y que ustedes pongan las directrices y pues nos amoldamos, nos guiamos a través de eso. Baruch Hashem. Qué bueno, Rad, realmente es una bendición escucharlo y ver precisamente lo que necesitamos. Mire, de ese tema no hablamos el día de ayer, pero usted ahora lo menciona. Precisamente necesitamos escudriñar más las escrituras de los talmidín de nuestro Santo Maestro, y entonces ahí queremos enfocarnos, ahí, ¿ya? Y así quizás podamos también, como dice usted, estudiar paralelamente algunos temas tan importantes que es necesario saberlo. Y bueno, nos vamos a ir acomodando. Si podemos tener una charla posteriormente y ya podemos ir viendo qué temas darlo y qué día también, ¿no? Para que tengamos más espacio. Este día lo dedicamos a la parashá, ¿ya? Los días jueves. Pero podemos tener el día martes o quizás vemos el día para dedicarnos a las enseñanzas de los escritos de Yehoshua. Entonces, ese sería mi aporte y vemos, nos ponemos de acuerdo. Y bueno, bendiciones para todos. Yo quisiera que alguien también pueda mencionar y posteriormente ya nos estamos poniendo de acuerdo. Shalom para todos. Muchas gracias, More, líder David Quinteros, por el aporte y la invitación al rabino Joel. Incluso teníamos en algún momento una propuesta con el rabino sobre las parábolas, ¿no?
de Yehoshua, ¿no? La Mashal, en algún momento también esto se puede desarrollar también con la comunidad. Tendríamos ahí que conversarlo con el Minyan y poder acoplarlo esto de a pocos, ¿no? Para que la comunidad entienda que también tenemos pues nuestro rabino que es Yehoshua Hamashiach, y que necesitamos en estos tiempos tener ese tipo de enseñanza, ¿no? Que nos llevan a la unidad. Eso sería. Entonces también me despido. Muchas gracias, Rabino Joel Ben Adriel de México, al líder David Quinteros, acá el estimado Miguel Canazas, el hermano Pablo Rojo, que también está con su hijo Pablo, ¿no? Que le decimos Pablito, pero se llama Gabriel, Pablo Gabriel, y su papá se llama Juan Pablo, ¿no? A las hermanas que son una bendición en la comunidad, ¿no? La hermana Claudia, la hermana Verónica, personas que tienen ese espíritu de servicio, ¿no? Y que les gusta también pues el tema de la Torá. Muchas gracias a todos, y el hermano Gabriel, Moreno Gabriel, despídase usted al final. Baruch Hashem, sí, agradecer a todos y cada uno de ustedes por estar en esta reunión, darse el tiempo de poder estudiar la Torá. Y también agradecer al Rabbi Joel por el tiempo que él permitió estar en este estudio, por sus aportes también que nos brindó, y si el Eterno lo permite, también podamos trabajar más adelante revisando de acuerdo a los temarios que él tiene, y poder también ver, ¿no? Ver los temas y poder analizar todo lo que ese proyecto, que tal vez ya lo tiene un poco avanzado, y también, como compartió el profesor Joseph, tratarlo en Minyan para la comunidad, para ver cómo podemos trabajar. Bien, agradecerles por su tiempo nuevamente, y que el Eterno los bendiga, y que siempre Él pueda estar con cada uno de ustedes, guardándolos, protegiéndolos, y deseándole que también los bendiga en esta noche con un buen descanso. Y mañana también, no nos olvidemos, tenemos el servicio de la Torá en Shabbat, así que todo lo mejor hasta el día de mañana para los que nos congregamos. Shalom, shalom. Muchas gracias, estimado David Quinteros, adelante, y usted se despide. Ya, solamente invitarla a los hermanos, hermanas que están presentes, si quieran dar algún aporte o algún agradecimiento o algunas palabras, podemos escucharlo. Adelante, hermanas, hermanos. Shalom, shalom. Sí, como decía el More de David, es una bendición tenerlo al Rabino Joel. Muy bueno, y me interesaría mucho sus temas que dice, para verlo, estudiarlo. Todo lo que se trata del Eterno siempre es una bendición. Y bueno, bendigo a todos por sus enseñanzas, por su vida. Gracias a todos los profesores y sobre todo al Rabino Joel. Que tengan un excelente descanso. El Eterno los bendiga. Muchas gracias, hermana. La estimada Verónica, unas palabras de despedida. Shalom a todos, igualmente agradecer a todos por su tiempo, y muy contenta de que vuelvan los estudios, que ya como que ya me estaba olvidando de los estudios, porque bueno, hace rato que no teníamos estudios, ¿no? Y bueno, ahora me siento contenta que vuelvan los estudios otra vez. Gracias a todos. Shalom, nos vemos mañana en Hagdalá. Muchísimas gracias, nos vemos mañana en la recepción de la Torá, y shalom con todos. Hasta luego.